Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están por acá. Vamos a comenzar un nuevo episodio de esto que se llama Nunca Digas Nunca, el podcast. Nuevo episodio, no puedo creer que sigo con buen ritmo. Este no está tan distante, si logro editarlo bien, si todo sale bien, la grabación, el ruido, si no se va la luz, en fin. Vamos a ver, el episodio número 14, esta vez sí no metí la pata, capaz ya es el 15. No, estoy casi seguro, 14. Bueno, bienvenidos. Hoy pues con ganas de hablar. Normalmente no grabo a esta hora por el tema, creo que lo pueden notar, de iluminación. Tal vez se ve una sombra por allá. No sé si está saliendo muy oscuro, aunque le metí chola a la luz bastante. Y además corro el inminente riesgo de que se pueda ir la luz por la hora. Pero bueno, nada, tenía ganas de venir a grabar porque el tema del momento es algo que quería compartir con ustedes. O sea, quería hablarlo, quería que lo escuchen porque de repente se terminan identificando y siento que puede ayudar muchísimo también especialmente si hay venezolanos que estén observando este episodio, este podcast, en otras partes del mundo y que han perdido un poquito de conexión con la locura del tema económico para los que vivimos acá. Y amigos no venezolanos que ven esto y que, pues, si quieren sentir un desafío matemático importante o de esa especie de tareas, de problemas, de crucigramas, de rompecabezas matemáticos, pues quédese porque le puede llamar la atención tratar de entender un poquito el tema económico de Venezuela. Y es que esta locura, todo lo que nos ha ocurrido, todo lo que ha sucedido en los últimos años especialmente, nos ha llevado a volvernos unos expertos en cálculos matemáticos en cuestión de milésimas de segundo para sacar cuentas, para ver un precio, para tratar de entender si no me estoy jodiendo a mí mismo o estoy jodiendo a la otra persona. Todo lo que tiene que ver con pagos, bueno, sobre todo eso, y a la hora de comprar, el drama, bueno. Son muchos años ya de esto que hemos venido viviendo y aquí, sinceramente, aunque responsabilizo muchas de las cosas que desgraciadamente nos han pasado a lo que políticamente le ocurrió al país hace 25, 26 años, no hace falta que haga la referencia de algo que ustedes me entienden. Este tema de hoy, en honor a la verdad, lo venimos arrastrando desde muchísimo antes, desde los años 80, desde muchísimo antes de la llegada del chavismo a nuestras vidas, ya veníamos arrastrando esto que todavía sigue siendo como parece una tarjeta de presentación de los venezolanos. Durísimo, muy lamentable. Solo que bueno, claro, ahorita está mucho más agudizado y es, de un nivel superlativo, un nivel salvaje con respecto a los 80. Y le voy a hablar en base a mi experiencia, un tipo ya de casi 52 años, que en los años 80, cuando ocurrió el primer golpe de evaluación, que recuerdo yo estaba chiquito, tenía 10 años, pero recuerdo a mi papá, mi mamá preocupados viendo todo lo que estaba ocurriendo y uno escuchaba las conversaciones de los tíos, veía en la televisión las noticias y hablaban de esto que ocurría, como les dije, ya en el 83. Bueno, 40 y pico, 42, 43 años después, seguimos en lo mismo, seguimos en la misma dinámica, en la misma locura de vivir siempre sobre la zozobra económica. Desgraciadamente para los venezolanos es como parte de su ADN. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, lo que está ocurriendo en tiempo real. Hoy es jueves 27 o 28 de marzo. Qué pena. Voy a ver incluso aquí no puedo ver con mi dispositivo porque es con el que estoy grabando. Pero sí tengo un calendario acá que me va a ayudar. Marzo 2025. Hoy es... domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 27 de marzo. Ok. 27 de marzo. Jueves 27 de marzo. Lo digo para que sepan que esto lo estoy grabando en caliente en base a lo que estamos viviendo en este momento los venezolanos y el drama del tema cambiario, pues lo que está pasando con el dólar.
Lo que está pasando con los monitores, pues las referencias que tomamos en cuenta, el oficial, que es el BCB, el que publica el organismo gubernamental, que hace tiempo pues como que se estancó en una cifra, cosa que uno, bien, ahí está, el drama venía subiendo, pero está bien. Lo que no está bien es lo que ocurre con la otra referencia, que es lo que se conoce como dólar paralelo, que, bueno, ha estado ahí presente, ¿no? Hemos tenido una relación tan extraña con este tipo de figura, porque se supone no deberíamos orientarnos por ahí, porque se asume, como lo ha señalado el mismo gobierno, es ilegal, es desestabilizador y tal, pero en cierta forma, querramos o no, termina influyendo, termina condicionando las cosas y, bueno, genera mucho estrés y drama. Eso sí es... No, yo no sé, yo de verdad, pues, yo no me oriento por esto y espero que cuando me cobren, nunca me cobren por ahí. Cuando yo doy un servicio, no cobro por ahí, porque obviamente es una cifra... Muchos dicen que es la que debería ser, es la real, pero bueno, sabemos el tema de la prohibición que hay con respecto a ello y además que, bueno, si es una cifra extrema, ¿no? El nivel al que está alcanzando en este momento. Pero termina siendo inevitablemente algo que da que hablar, por lo menos da que hablar. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Cómo estamos viviendo, quiero transmitirles cómo el venezolano, los que estamos aquí, los que padecemos aquí la situación, lo que está ocurriendo, cómo estamos viviendo la situación del tema económico, el tema cambiario, la zozobra que hay con la inflación, qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a hacer la gente, qué va a hacer el gobierno, para dónde van los tiros. Sabemos todo lo que está políticamente ocurriendo a nivel internacional, lo que el gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado y que uno dice, bueno, inevitablemente esto va a traer consecuencias y estamos así como a la espera, a la zozobra. Pero antes de transmitir lo que estamos viviendo y sobre todo esperar a ver qué va a suceder y lo que puedo especular, uno piensa, calcula, podría venirse, sobre todo en base a la experiencia, tomar en cuenta que fue inevitable para mí recordar lo que vivió Venezuela hace 40 y para esta época más o menos, porque fue un 18 de febrero del año 83. Estaríamos hablando de 42 años. Hace 42 años... En febrero los venezolanos conocimos por primera vez lo que significaba una devaluación, lo que significaba lo que se conoció como efectivamente un viernes negro. Eso era inédito, eso era algo, y es una de las cosas que me sorprende. Ahorita, aunque hay drama, aunque hay preocupación y hay como nerviosillos así, estamos ya hemos agarrado tanto el tiro que lo que estamos esperando es ver qué se va a hacer, si le van a quitar cero, si vamos a tener que buscar otra referencia, no sé, u otra moneda. Pero para el año 83, la sociedad de los venezolanos, y especialmente quien pueda ver esto, que no lo recuerde, que no había nacido, que efectivamente era muy, muy chiquito, muy joven, o no existía ni siquiera, ¿cómo fue que lo vivimos? Yo lo hago desde la perspectiva de un chamo de 10 años que tenía yo en ese momento. 9, iba a cumplir 10 en abril, en el año 83, cuando el presidente Luis Herrera Campins anuncia que habrá una devaluación del Bolívar. ¿Por qué? Porque había un Bolívar que sí era un verdadero Bolívar fuerte, sí era un Bolívar que se medía casi de tú a tú con el dólar. No equivalían a lo mismo, pero no había tanta diferencia. Era el famoso dólar a 4.30. Así es como se conocía. ¿Qué significaba esto? Bueno, que por cada dólar se pagaban 4.3 bolívares de aquellos, y era una cifra real, no es como lo que de repente pueda decirse ahorita, no, que vamos a poner el dólar porque yo lo decido poner, no. Y uno sabe que a nivel de inflación eso es falso, no, en aquel momento, en aquel año 83, era realmente así. O sea, el bolívar tenía un valor cercano, muy cercano al dólar. O sea, tu bolívar, lo que tú ganabas, valía. O sea, cuando tú ibas a comprar algo que era traspolado, que venía con la referencia de la moneda extranjera, del dólar, para adaptar al bolívar, era prácticamente la referencia. O sea, lo que alguien en Estados Unidos, lo que un gringo podía comprar con un dólar, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de poner 3 bolívares más, 3.3 bolívares más para comprar eso mismo. Entonces, esa casi paridad que había, ese prácticamente mismo nivel nos hacía sentir, y no solamente era de sensación, sino que realmente era así, que el bolívar tenía power, pues, que el bolívar lo valía. Y los quiero acompañar con, bueno, parte de las cosas que precisamente se vieron en la Venezuela de aquel año 83. Esto lo encontré en un documental bien interesante que está en YouTube, que habla sobre la Venezuela del "está barato, dame dos", aquella famosa cifra que surge a propósito de la cantidad de venezolanos que viajaban de la manera más normal, constante,
para Miami. Yo sí que no formé, aunque tenía los años para ir a Disney y con las ganas de conocer Disney World, a pesar de todo eso, mis papás no tenían aún el nivel, por mucho que fuera casi que el mismo valor del dólar, no alcanzaba lamentablemente para eso. Sí salíamos de vacaciones, pero nunca estuvo planteado la visita a los Estados Unidos. Bueno, los venezolanos eran súper bien recibidos allá, llevaban real bastante, que gastaban, que invertían, y se sentía en esa famosa frase que se convirtió incluso en eslogan de televisión, con la que se mamaba gallo en Radio Rochela, en el show de Joselo, y era una frase cotidiana para los venezolanos, echar broma con él. Mira, está barato, dame 2. A Miami. Miami, hacia Miami. Ahorita voy a Miami. Para Miami. A Miami. A Miami. Yo voy para Miami. Viajaban para Miami. Había tanto poder adquisitivo, había tanta fuerza en nuestra moneda que ir a los Estados Unidos y ver un producto nos parecía hasta económico. Y no solamente lo compramos, sino que decíamos, dame 2. Está barato, dame 2. Y te llevabas 2, 3, 4 productos del mismo porque era posible, pues era accesible. Y mira, la referencia, lo que comentaba la gente, eso es en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Sí, ahí en Maiquetía, ese documental, según lo que tengo entendido, fue precisamente para esos años 80, principios de los años 80, 82, 83, captado cómo viajaban los venezolanos a Miami. O sea, eso no es gente yendo a Margarita. Eso no es gente en la Terminal Nacional, no. Eso es ahí, donde está el piso de Cruz 10. Ahí en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. ¿Y para dónde están saliendo? Preferiblemente para Miami. A las 5:30 de la madrugada. Your attention, please. 2, hasta mira ahí cómo se ve, 2, 3 vuelos podían salir diariamente cargados de venezolanos para Miami. Pero no venezolanos migrando, ¿no? No venezolanos largándose, yéndose, no. Venezolanos que iban a pasar sus vacaciones allá, que iban a vivir su Navidad allá, que iban a Disney World, iban a comprar, etcétera, que iban a hacer mercado. Habían cuentos de eso. Yo no sé si realmente era tan así, pero habían leyendas de venezolanos que incluso se dan el lujo de ir a hacer mercado a Miami. Y hacían su mercado y venían, como ir a comprar aquí en Mérida al Sotorrosa o a ir a cualquiera de estos markets, estos supermercados nuevos que hay por ahí. Bueno, eso era parte de la cotidianidad de los venezolanos. Otra de las cosas que me llama la atención es que todos estos venezolanos, siempre que se les ponía una cámara enfrente, asumían, se mimetizaban, se convertían en locutores. Hay demasiado, creo que casi materialmente de Caracas se traslada a Miami en estos momentos, y sobre todo en Navidad. Escuchen los tonos de voz. Oye, sí, mira, vamos a Miami, pero una locura. Y lo que decía, no, vamos a pasar Navidad en Miami. Esta chica dice que va a ir a comprar un apartamento y lo van a ir a estrenar. Bueno, pues mi papá acaba de comprar un apartamento, entonces lo vamos a estrenar este año. Bueno, porque Disney World representa para ella algo nuevo, ¿no? Es un mundo infantil maravilloso. No, yo tengo familia viviendo allá. Oye. Gente que iba a eso, a llevar a sus chamos a que conocieran Disney World, pues era lo normal. Uno conocía vecinos, amigos, les repito, yo no tuve la suerte, pero sí tuve primos que mis tíos tuvieron la posibilidad de llevarlos a conocer Disney World, a pasear por allá, a disfrutar del tá barato, dame 2. Así era la cosa, pero eso cambia. Abruptamente el 18 de febrero de 1983, cuando tras, muchas pero terribles malas decisiones que económicamente habían tomado gobiernos que venían arrastrando deudas, malas decisiones, corrupción, lo clásico, ¿no? Revienta con el gobierno del señor Luis Herrera Campins, cuando el 18 de febrero del 83, viernes por cierto, el señor Luis Herrera anuncia que habrá una evaluación del bolívar con respecto al dólar. Y ya un dólar no era 4.30. Habían dólares preferenciales. Es un control de cambio que muchos asumen fue un grave error. Y lo que hizo fue apagar fuego con gasolina. Dólares preferenciales a 6 dólares por cada dólar, 6 y piquito de bolívares. Otros que tenían algunos ajustes que llegaban por ahí, sí, estaban cerca de los 6 dólares, pero el dólar para turistas, pues el dólar para personas que querían comprar cosas que no eran medicinas, que no eran productos de primera necesidad, tenía un valor de casi 8 dólares. O sea, casi 8 bolívares por dólar, quiero decir. O sea, por cada dólar tenés que pagar prácticamente el doble de lo que antes pagabas. Ahí estuvo la devaluación. Parece una tontería. Con respecto a los números extremos que vivimos hoy en día,
de unos años para acá, parece una tontería hablar de que, bueno, pero ya va, 8 bolívares. No, eso fue una locura, fue muchísimo. Es el doble, pues. O sea, lo que antes tú comprabas con cierta cantidad de bolívares, me refiero al cambio con dólar, ahora te costaba el doble. Así es sencillo, así lo vamos a graficar para no llevarlos a cifras, sobre todo porque ahorita tras 40 y pico de años cuesta muchísimo hacer la adaptación matemática, les repito. Entonces les pongo un ejemplo sencillito. Este cuaderno costaba vamos a ponerle $10. O sea, en bolívares eran 40.3 bolívares. Tenía que pagar yo por este cuaderno. Después del Viernes Negro del 83, del 18 de febrero del 83, este cuaderno me costaba casi 90 bolívares, 80 y pico bolívares. Sáquelo por ahí. O sea, ahí es donde pegó, porque además sueldos y todo está adaptado a la economía de aquel momento. El Tabarato Dame 2 cambió. Recuerdo que eso fue tema de chiste, pero durante una buena temporada en Radio Rochela. El Tabarato Dame 2, no recuerdo el nombre del actor, ¿vale? No era el gato, o sea, era este hombre, este gatito, digo, por los ojos claros, que se disfrazaba ese de Rico MacPato y tenía como que un papelito aquí pegado con el símbolo de dólar. Él era el personaje clásico, el Tabarato Dame 2, decía. Y bueno, se echaba broma porque, bueno, se acababa. Disminuía al menos notablemente. Que siguieron viajando, por supuesto, que siguieron viajando muchos venezolanos, siguieron disfrutando en medio de toda la posibilidad de hacerlo, pero ya no era tan accesible y tan fácil para todo el mundo porque ya representaba un dinero. Y señores, a partir de ese momento y hasta el sol de hoy, si usted está viendo esto, usted es un viajero del tiempo y vino del año 81, 82, se está enterando de esto hoy 2025 y está viendo este video, déjeme decirle que no paró y no fue solamente en ese momento y ya se arregló y volvimos a lo normal. No. No paramos más nunca. Solo que los niveles y las cifras son a veces hasta inexplicables, o sea, impronunciables, incomprensibles, o sea, lo que equivale. Han hecho el ejercicio, hasta que a mí me parece una locura que se haga eso. Ya sacaron la cuenta de cuánto valía ese bolívar del año 83, que era el bolívar, el Tabarato Dame 2, el del 430, verdadero. Con respecto al bolívar de este momento, que se sigue llamando bolívar digital, ¿no? El que tenemos en este momento. Y es una cifra de trillones. O sea, el dólar, a lo que quieren sacar la cuenta es que si quisieras comprar $1 con los bolívares de aquella época, tendrías que utilizar, hoy en día, ¿no? Tendrías que utilizar, si quieres comprar $1 de aquella época con los bolívares ahorita, esa es la verdadera cuenta. La transpolación, la conversión que han hecho es que si quisieras comprar $1 de aquel dólar del Tabarato Dame 2 con bolívares en este momento, estaríamos hablando de trillones, ni siquiera billones, trillones, algo así. O sea, es difícil de comprender y nos hemos tenido que adaptar y agarrarle el tiro a toda la adaptación, a todo lo que sucede y lo que pasa cuando este tipo de situaciones que ya lamentablemente pues se han hecho cotidianas en nuestros tiempos, tenemos que adaptarnos. Después de eso, bueno, hubo más evaluaciones. En el 93, año 93, volvió. Ahí voy. Esa es la referencia que quería darles. Tras la subida de aquel dólar de 4.30, el dólar del Tabarato Dame 2, vamos a llamarlo así. Porque si digo dólar fuerte, lo vamos a confundir, bolívar fuerte, lo vamos a confundir con el bolívar fuerte que después lo llamaron y que ya también desapareció. Pero ese sí era el verdadero bolívar fuerte, el del 4.30. Vamos a llamarlo así, el bolívar del 4.30 con respecto al dólar. Eso arrancó en el 83. Durante 10 años estuvimos viviendo la subida, control cambiario, inflación, todos los desastres económicos que desgraciadamente ya estamos acostumbrados, que hemos arrastrado por generaciones. Después de 10 años, en el año 93, fue que ese bolívar ese dólar alcanzó la barrera de los 100 bolívares. Y ese puede ser el tema. 100 bolívares. Me parece que es el título que le voy a poner a este episodio del podcast, porque es el común denominador que hemos tenido a lo largo de estos años. 4 veces desde el 83 hasta ahorita ha llegado el dólar, el valor del dólar en bolívares. El primero fue ese, el 83 al 93, tardó 10 años, pero lo alcanzó. Formalmente en el año 93, el bolívar o el dólar
para adquirir uno de esos dólares tienes que pagar una tabla, lo que se conocía el billete, el famoso billete de 100 que existía y la verdad que para nosotros era un billete que valía plata. Bueno, ahí va la evaluación, que ese billete de 100 bolívares era para adquirir apenas $1. Esa era la realidad. Ahí fue la primera vez que alcanzó los 100 bolívares. Después tenemos que irnos al año 98, 98-99, ya con el presidente Chávez gobernando, que tuvo que hacer el ajuste porque el dólar volvió a alcanzar los 100 bolívares. En este caso, ya ahí, pues por supuesto, no eran los mismos 100 bolívares del 83, estos eran otros 100 bolívares. Y especialmente porque ahí fue para esa época que conocimos el primer cono monetario. Y el cono monetario no es otra cosa que es cuando el gobierno decide quitarle ceros a ese bolívar que ya se ha vuelto tan descontrolado que una manera para que sea más práctico, para no gastar tanta tinta, volverse loco con la cifra, de enredarse, entonces se le quita cero y sobre todo por un tema más efectista, me parece, un tema más de la sensación de que no es tan caro, no es tanto, es poquito, pero uno sabe que la realidad es que sí es bastante. Bueno, ese primer bolívar le quitaban ceros y pasamos del billete de 100 a un billete de 1. Esa fue la primera medida que se tomó. Y recuerdo como si fuera ya cuando conocí el primer billete el billete de un bolívar, que uno decía, este es 100 bolívares de antes. Y ahí empezamos a exigirnos, a hacer ejercicios para no enredarnos con el tema del control cambiario. Ya desde ahí, te estoy hablando, finales de los años 90, ¿no? Despidiendo lo que era siglo XX, milenio anterior, para la bienvenida al nuevo milenio, tenemos que hacer esfuerzos para no meter la pata, no equivocarnos, porque acostumbrados durante tantos años, pero muchísimos años, a la adquisición estoy cometiendo un error del año 98, el 93 pues fue para el año 2008, esa es la verdadera fecha, no 98, disculpen ustedes que están metiendo la pata, para el 2008 fue cuando tras tantas cosas, billetes no que habían salido, ya había billetes de 50,000, imagínense, pasamos de billetes 50, billetes 500, que era el más alto, la famosa orquídea, que valía plata de verdad, la tabla de 100 bolívares, a que ya existían billetes de 5, 10,000, 50,000 bolívares. Eso era producto de todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, para el presidente Chávez, año 2008, todavía en vida, es cuando toma la decisión del primer cono monetario. Se le quitan 2 ceros a esos bolívares, si mal no estoy, 2 o 3 ceros, y empezamos a hacer la adaptación, que mentalmente fue todo un desafío y matemáticamente para los venezolanos, no mete la pata, salieron nuevos billetes, algunos bonitos, otros con crítica, bueno, ahí estaba el nuevo cono monetario, que nos hablaba de que ahora lo que antes era 100 bolívares, ahora equivalía a un bolívar. Entonces, el dólar que volvía a alcanzar para ese momento la brecha de los 100 bolívares, ahora era un bolívar. Entonces tú decías, bueno, un dólar es un bolívar, pero uno sabía que no era tan así. Y así estuvimos un tiempo, conocíamos el nuevo cono monetario y decían, ese sí fue conocido como el famoso Bolívar fuerte, y uno decía, no, ahora sí, se resolvió esto porque sacó un nuevo billete, lo que había que hacer es como un refresh, un rebranding de todo y ya, para adelante, y no. Duró un tiempo, pero tampoco mucho. Lo que sí recuerdo es que un billete de 100, un billete de 100 bolívares fuerte, eso eran plata, eso era millonario. Eso era una persona con un billete de 100 bolívares fuerte, una persona con real de verdad. Eso era complicado. O sea, sacar la cuenta y uno decía, Dios mío, eso es equivalente, porque no siempre era inevitable. Acabamos de salir del cono anterior y uno sacaba la cuenta y decía, eso es demasiada plata. Pero detrás de todo esto, sabemos que había mucha inflación. Y bueno, después de esto han habido hasta 4 veces que el bolívar ha alcanzado la barrera el dólar ha alcanzado la barrera de los 100 bolívares en distintos conos monetarios con distintos nombres y apellidos. El primer bolívar, el bolívar fuerte, después el bolívar soberano, el bolívar digital, que es el que tenemos. Y este episodio pues es para precisamente confirmar que no es la medida oficial, claro está, pero que ya se habla de esa referencia que existe, que uno no sabe quién está detrás de todo esto, ya anuncia que llegó a los 100 bolívares. Lo hará el cono o la referencia o el monitor oficial, en este caso el BCB, no sé, no ha llegado a 70, se quedó como estancado en 67, 68, pero que el otro se haya escapado tanto, por supuesto que genera mucha preocupación, mucha incertidumbre, qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar, qué medidas se van a tomar para controlar el tema de la economía. Y por eso es que quería hablar de esto hoy, la 4ª vez. Otra vez parece como una película, parece como un loop, ¿no? O sea, termina y se repite, vuelve a empezar y volvemos a vivir lo mismo. Parece una serie de esas que nunca se acaba, parece Lost, no sé, Vikingos, cuando ya no había que meterle y repetían. Bueno, así estamos, desgraciadamente, hoy hablando de la preocupación inmensa que hay con respecto al tema cambiario.
¿Cómo está la cosa ahorita? Pues déjeme decirle que la gente sigue cobrando a tasa BCB, es ley, como tiene que ser. Me dicen que el drama es el comerciante, ¿no? Que está cobrando a tasa BCB, pero sabe que tiene que reponer mercancía que no se la van a poner a tasa BCB, se lo cobran a otro tipo de referencia bancaria, lamentablemente. Ahí hay preocupación. En las calles tú escuchas a la gente y los temas, incluso hoy estaba buscando el almuerzo al chamo pequeño que iba para salir de clase y tenía que ir a tarea, después ir a inglés. Y vi un grupito de niñas como de unos 18, 19 añitos, una chama recién ingresada a la universidad, y el tema que tenían era el dólar, que si el no sé qué, que el cambio, que qué vamos a hacer con el bolívar. Bueno, ese tema. Y así estamos. Es el tema de conversación ahorita entre los venezolanos. Ahí se está especulando mucho. Se está esperando a ver qué va a suceder, porque aquí es donde el gobierno actúa y seguramente tomará medidas. Y habrá que ver cómo nos adaptamos. Pero sí, obviamente es inevitable que haya cierto, un dejo por allá de preocupación sobre lo que puede venir. Así están las cosas, amigos, en este momento en Venezuela. De verdad que hablarles de caos, hablarles de situación socialmente hablando anómala, no lo hay, al menos en Mérida. Mucha preocupación, sí, pero en medio de todo tranquilo y a la espera de qué va a suceder. Que puede venir en las venideras semanas y meses sobre la situación del dólar. Ojalá que esto no empiece a generar escasez, ojalá que esto no empiece a generar negocios cerrados, que no aparezcan más esas colas, que la gasolina no vaya a impactar, especialmente porque nos malacostumbramos en esta ciudad que no se volvieron a formar colas para la gasolina. Tenemos más de año, casi un año y medio en esto y bueno, nada, no quiero ser boquechivo. A partir de mañana empiezan las colas y empieza el caos. No, esperemos que no. Pero así lo estamos viviendo, amigos. Muy difícil conseguir dólares. Pero bueno, ahí vamos. Ya tendré la oportunidad de hablar sobre esto. Lo único que quería es echar cuentos de referencias históricas de cómo se vivió en años anteriores y cómo lo estamos llevando en este momento los venezolanos a propósito de la subida del dólar no oficial. Gracias por haberme acompañado, espero no haberme extendido mucho y si pueden compartan esto, coméntenlo, denle like. Yo criticaba a la gente que hace eso, pero después terminé entendiendo que es necesario hacerlo para que bueno, el canal crezca y me motive muchísimo más a generar contenido para ustedes. Esperemos que todo salga bien con el tema económico, esperemos que esto no traiga consecuencias y que bueno, que reine sobre todo la sensatez y la tranquilidad. Muchísimas gracias, hasta una próxima. Jairo Duarte les hablo por acá.